En el fascinante mundo de la televisión infantil, Nickelodeon se destacó como un canal que marcó la infancia de toda una generación. Desde los años 90 hasta principios de los 2000, sus programas se convirtieron en parte esencial de nuestras vidas. Pero, ¿qué sucedía realmente detrás de las cámaras? Hola, yo soy Rebeca y antes que sea tarde, el documental Quiet on Set. Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV es un documental que arroja luz sobre los entresijos detrás de las cámaras en Nickelodeon, específicamente en los programas creados por Dan Schneider, como All That, The Amanda Show, Drake y Josh, iCarly, entre otros. A través de una serie de 4 episodios, el documental presenta la historia de Dan Schneider, quien fue uno de los productores más lucrativos a finales de los 90 y las primeras décadas de los 2000. Lo interesante es que Schneider no participó en el documental, en cambio su historia es contada a través de diversos periodistas, investigadores y empleados que trabajaron con él. El documental aborda temas delicados como el abuso, el acoso laboral y la discriminación en el mundo de la televisión infantil. Quiet on Set no solo nos muestra el lado brillante de la televisión, sino también las sombras que a veces se ocultan tras las luces y las cámaras. Nickelodeon, conocido coloquialmente como Nick, es un canal de televisión estadounidense dedicado principalmente a programación infantil y juvenil, el cual fue lanzado el 1 de diciembre de 1977 como un canal de prueba llamado Pinkwood. Inicialmente era un canal de televisión por cable que presentaba una programación variada para niños que incluía programas educativos, dibujos animados y series de acción en vivo. Para 1980 obtuvo un crecimiento significativo, convirtiéndose para la época en uno de los canales más populares entre niños y adolescentes en los Estados Unidos. Nickelodeon también fue pionero en la producción de contenido original para niños, lo que lo ayudó a extenderse en muchos otros países. A mediados de los 90, Nickelodeon traspasa los límites del entretenimiento infantil y es allí cuando llega Dan Schneider. Dan Schneider nace el 14 de enero de 1966 en Memphis, Tennessee. Desde muy joven tenía grandes sueños de entrar en la industria del entretenimiento, así que cuando era adolescente audicionó para varias producciones, comenzando así su carrera como actor a los 19 años, apareciendo en varias series de televisión y películas en los años 80 y 90, incluyendo papeles en Heroes of the Glass y Better of It. Su impulso y ambición por querer hacer algo más lo llevó a mostrar interés en la escritura de guiones y en la producción de programas, comenzando su transición a la escritura cuando logró vender su primer guión en una de las producciones en las que trabajó, Heroes of the Glass, el cual fue todo un éxito, permitiéndolo explorar su talento para la comedia. Unos años después, en 1994, Nickelodeon lo invita para escribir el piloto All That, el cual acepta como coproductor junto con otra persona llamada Brian Robbins, con un formato de sketches cómicos interpretados por niños, lo cual resultaba innovador para la época. Tras el éxito de All That, Dan Schneider y Brian Robbins llamaron la atención de la prensa debido a su enfoque vanguardista que catapultó a la fama a jóvenes talentos como Kel Mitchell y Kenal Thompson. Según testimonios de aquellos que trabajaban con Dan, en ese momento era percibido como un jefe que buscaba que siempre se rieran de sus bromas, pero bajo la presión de alcanzar el éxito, los niños se encontraban frecuentemente en una situación vulnerable al perseguir la perfección. Además, no tenían la libertad de expresar sus preocupaciones, ya que muchas de sus familias dependían económicamente de ellos. En el documental, Leon Firestone comparte su experiencia de sentirse incómodo durante su infancia, especialmente cuando tenía que usar prendas ajustadas que lo hacían sentir demasiado expuesto. Además, menciona que se sintió especialmente extraño al recibir un guión en el que debía interpretar a Nose Bose, un superhéroe con una prótesis de nariz exageradamente grande que también se representaba en su capa con la forma de un órgano masculino, junto a otros chistes de estornudos que se consideraban inapropiados.
A pesar de esas inquietudes, Leung se dio cuenta de que quería seguir en el programa, ya que trabajar junto a Dan representaba un camino seguro hacia el éxito de su carrera. Katrina Jobson, una ex integrante de All That, comparte que Dan fue su mentor desde el principio, y es que estando presente en su primera audición, la seleccionó personalmente para ser el piloto del programa. Su desempeño fue tan destacado que un día la cadena de televisión llamó a sus padres con la propuesta de crear el show de Katrina. Sin embargo, repentinamente sus padres recibieron una advertencia de la productora señalando que Katrina había aumentado de peso y no podía ser la gorda del programa. Poco después, Katrina atravesó la pubertad, lo que cambió su cuerpo de niña a mujer. Por otro lado, Dan, en su búsqueda de tener un programa donde él fuera el único productor y pudiera recibir todo el crédito, asistió a un concurso de talentos infantiles donde descubrió a Amanda Bynes, una niña de 10 años con un talento natural para la comedia y la actuación. Impresionado por su habilidad, Dan se dio cuenta de que había encontrado a la estrella que necesitaba para producir sus programas, invitando a Amanda y a sus padres a unirse al elenco de All That. El padre de Amanda aceptó de inmediato la invitación, viendo en ella una oportunidad para aprovechar el talento de su hija. Amanda se integró al show sin demora, lista para comenzar su carrera actoral. Al mismo tiempo, Katrina fue reemplazada por Amanda y al ser prácticamente excluida de las escenas, decide alejarse de la televisión. Dado el destacado talento de Amanda, a Dan se le ocurre la idea de un programa exclusivo para ella que sería un spin-off de All That. Y es que después de un año de que Katrina Jobson saliera de All That, el show que Dan le había prometido ahora era de Amanda Bynes. Nickelodeon aceptó rápidamente la propuesta debido al innegable talento de la niña, y Dan finalmente logra tener el programa The Amanda Show, donde él era el productor exclusivo. El éxito fue notable y el programa estuvo al aire desde 1999 hasta 2002, atrayendo una gran audiencia. Y antes que sea tarde, si te está gustando el video, no olvides regalarme un like, suscríbete y dale click a la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. El documental resalta la peligrosidad que representa este entorno para los niños, ya que su fragilidad puede convertirse en el sustento económico de sus familias al participar en estos programas. Por lo tanto, muchos niños se ven impedidos de expresar quejas, ya que podrían volverse vulnerables y poner en riesgo esta fuente de ingresos. En consecuencia, simplemente esperan evitar cualquier tipo de situaciones que les cause dolor físico o mental, sin atreverse a hablar al respecto. Se pensaba que The Amanda Show fuera un símbolo de empoderamiento femenino al contar con una adolescente como protagonista y que inspiraría a muchas otras niñas debido también al trabajo de las escritoras del programa. Sin embargo, la realidad fue muy distinta para estas dos escritoras, quienes vivieron una experiencia extremadamente negativa con Dan Schneider. Los éxitos de los shows producidos por Dan Schneider le otorgaron cada vez más poder en Nickelodeon. Sin embargo, este aumento de poder también coincidió con situaciones de abuso laboral y acoso. En el documental aparecen dos escritoras, Christy Stratton y Jenny Colgan, quienes trabajaron con él en el show de Amanda. Al igual que Dan, tenían grandes aspiraciones en la industria, aceptando una propuesta injusta, ya que Dan les daría el trabajo solo si compartían el salario de una persona. Esta situación fue desastrosa para ellas, ya que fueron las únicas en compartir su sueldo, mientras que a los hombres se les pagaba un sueldo completo. Aunque al principio todo parecía estar bien, empezaron a notar que Dan mostraba comportamientos misóginos al afirmar que las mujeres no eran divertidas y que solo desanimaban el ambiente. Con el tiempo observaron otras conductas extrañas, como asignarle a Amanda el personaje de Penelope Tem, cuyo nombre en inglés tiene connotación obscena, y cuando preguntaban si el nombre hacía referencia a otro sentido, Dan simplemente negaba la conexión, permitiendo que saliera al aire sin más cuestionamientos. Progresivamente, los chistes de doble sentido se hicieron cada vez más presentes en las series de Dan Schneider sin que nadie le dijera nada.
En el documental, las dos escritoras relataron más situaciones de humillación, explotación y acoso, como que Dan les hacía decir cosas solo para ridiculizarlas, así como también le pedían masajes en el trabajo, alegando que necesitaba relajarse. Todo esto bajo su situación de poder, chantajeándolas con poner sus ideas en el programa. En una ocasión, Dan ofreció $300 a Christie por comerse 2 potes de helado en un tiempo limitado, lo cual la enfermó del estómago y sin embargo nunca recibió el dinero. Y cuando Christie lo mencionó, Dan la llevó a su oficina para reprenderla por acusarlo de no cumplir con sus apuestas. Entre muchas otras situaciones desagradables que experimentaron en este ambiente tóxico laboral, Jenny se entera que dividir el salario estaba prohibido y lo acusa de forma anónima al gremio para que les dieran un salario completo, lo cual provocó que por primera vez la amenazara directamente diciéndole que si descubría que había sido ella la que lo había acusado, se aseguraría de que nunca más trabajara para Nickelodeon. Desde ese entonces, cuando finalmente lograron atraparlo haciendo algo éticamente incorrecto, se las arregla para despedir a Christie por razones sin fundamento al final de la primera temporada de Amanda Show. Sorprendentemente, para la segunda temporada llamaron a Jenny, pero bajo la condición de que solo le pagarían 16 semanas, aunque trabajaría 27. Jenny no le queda de otra que aceptar porque comprendió que era eso o perder su trabajo soñado para siempre. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que era la única mujer en el equipo de escritores, lo que dejaba a Dan libre para humillarla, y así lo hizo un día insinuando enfrente de todos sus compañeros de trabajo que ella había trabajado anteriormente como una mujer de la calle o algo parecido. Después de esta humillación, afortunadamente, Jenny decide renunciar. Poco tiempo después, las dos escritoras se reúnen y deciden demandar a Dan Schneider y a Nickelodeon por explotación, discriminación de género, entre otros, lo que provocó una investigación interna que lastimosamente no condujo a ninguna acción significativa. Dan como jefe ejercía su poder para forzar tanto a adultos como a niños a hacer cosas que no deseaban bajo la amenaza de despido. Además, habían chistes en el set dirigidos a niños negros y si algún padre se quejaba, el niño era despedido. Tal fue el caso de Brian Hare, un actor infantil que participó en el programa de Amanda cuando a los 14 años lo despidieron sin previo aviso. Los ejecutivos culparon a su madre por ser demasiado problemática, lo que generó un resentimiento hacia ella por parte de Brian. Sin embargo, su madre era de las únicas que habló en ese entonces, ya que no estaba de acuerdo con muchas cosas que pasaban en el programa y solo buscaba condiciones justas para su hijo, considerando su salida como una buena decisión para que su hijo estuviera a salvo. Para los niños actores, los desafíos no se limitaban al ambiente tóxico y a las largas horas de trabajo, sino también a los roles que debían interpretar. Muchos de ellos eran el principal sostén económico de sus familias y parecía que estaban viviendo el sueño de la fama en televisión, lo que los llevaba a aceptar cualquier tarea para mantener esos trabajos. Sin embargo, como actores menores, sus horarios laborales no se respetaban y se veían obligados a permanecer horas extras realizando tareas que no deseaban o que les resultaban incómodas. Como las escenas traumáticas del programa On Are There, también creado por Dan Schneider, este programa consistía en desafíos llenos de situaciones incómodas para los niños, simulando una versión infantil de Fear Factor, donde los adultos enfrentaban pruebas extremas de horror y asco. Sin embargo, replicar este tipo de programas para niños significaba exponerlos a situaciones inapropiadas, sobre todo cuando no existía un entorno seguro para que pudieran expresar su consentimiento. Un ejemplo de estas escenas era cuando los ponían a hacer retos como comer un escorpión, meterse en una tina con gusanos o como lo experimentado por Brian Hare, quien cuenta que en una ocasión lo cubrieron de mantequilla de cacahuate por todo el cuerpo para luego ser lamido por varios perros, una experiencia que hoy considera una fantasía de una mente perversa. La incomodidad era evidente al ver el video, pero en aquel entonces todo era considerado normal y esperaban que los niños lo toleraran sin quejas.
Lo peor estaba por llegar para Nickelodeon, ya que después encontrarían a hombres pedo, o mejor dicho, muy fans de los niños, que trabajaban en los sets de grabación. El documental presenta el caso de Brandy, una niña de 9 años, y su madre. Cuando Brandy mostró interés en participar en Nickelodeon, su madre la alentó a audicionar para un papel recurrente en la serie The Amanda Show. Durante las audiciones conocieron a Jason Hayden, el encargado que mantenía comunicación con las madres y las actrices infantiles, quien parecía ser una persona normal y preocupada por el ambiente en el set. Un día les pidió a las madres y a las niñas actrices sus números de teléfono y correos electrónicos para mantener la comunicación. Brandy vio esta solicitud como una oportunidad para establecer un contacto importante con la industria televisiva. La madre de Brandy comenta en el documental que al principio Jason le enviaba correos inocentes sobre los episodios o temas de la serie. Sin embargo, un día encontró a Brandy llorando en su habitación después de recibir unos mensajes muy subidos de tono y no aptos para niños. Su madre se sintió culpable y, aunque decidió no involucrar a la policía, decide alejar a su hija de los sets. Pero pronto alguien avisó a la policía sobre el trato extraño de Jason con los niños, así que fueron a su apartamento, en donde encontraron fotos y videos con mucho contenido inapropiado de niños. Incluso hallaron un diario donde prácticamente decía que era un sujeto muy peligroso para los niños. Además, consiguieron bolsas Ziploc que contenían objetos de distintas niñas, como cartas, fotos o cosas simbólicas hacia ellas, encontrando una con el nombre de Brandy, por lo cual se comunicaron con su madre para ver si aceptaba que su hija hablara con los oficiales, incluso que fuera a declarar en su contra. Por lo que gracias a ellas y a otras madres e hijas que también fueron afectadas, es que Jason fue sentenciado, pero por muy pocos años. Familias como las de Brandy, así como de otras víctimas, no recibieron ninguna disculpas por parte de Nickelodeon. Simplemente ocultaron todo para que se hablara lo menos posible de que tenían a un hombre peligroso para los niños en los sets. 4 meses después de lo sucedido, otro miembro del equipo fue arrestado, y este era Brian Peck, otro de los empleados en las series de Dan Schneider, encargado de practicar diálogos con los niños, pero que de vez en cuando se podía ver en algunas escenas con un personaje bastante raro que incluía pepinillos. Escenas de doble sentido que Dan Schneider pondría en sus programas. Brian Peck se justificaba con que era gay para acercarse físicamente a todos, incluyendo a los actores, como se ve en el video que hay de él con Leonardo DiCaprio. Una de las señales más alarmantes ocurrió cuando Brian Peck invita a varios miembros del set a una barbacoa en su casa, y a uno de los chicos le llama la atención una de las pinturas de payaso que este tenía colgada. Brian lo presumió, mostrándoles que por la parte de atrás está autografiada por un famoso autor de crímenes infantiles estadounidenses de la década de 1970. Peck alerteaba de que era su fan, y lo peor de todo es que les hacía saber que era su amigo, que se intercambiaban cartas y que estaban en contacto. Ante este hecho, nadie dijo nada. En agosto del 2003 salió a la luz la noticia de que Brian Peck fue arrestado por 11 cargos relacionados con abusos de un menor. Los actores fueron informados en privado, lejos de sus padres, de que Peck ya no estaría presente en el set, surgiendo la incertidumbre entre ellos, preguntándose si alguno de sus compañeros había sido la víctima, ya que la identidad del denunciante se mantuvo en anonimato durante el juicio hasta el día de hoy. En el último episodio de este documental, que ha dado de mucho de qué hablar, aparece Drake Bell, el coestrella de Drake y Josh, quien comparte su historia de abusos que mantuvo en silencio por mucho tiempo. Si quieres saber un poco sobre su vida, los invito a ver mi último video donde hablo un poco de todo lo que contó en el documental, así que vayan a verlo. Y antes que sea tarde, me gustaría saber tu opinión. No olvides suscribirte, dar like, compartir. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.